pasar de un idioma a otro es lo que hacen todos los comparatistas o comparativistas todo el tiempo, quizás entre idiomas, pero ese enfoque que tienen los académicos o estudiosos, profesores del derecho especializados en comparar sistemas jurídicos y tradiciones jurídicas, para nosotros es muy útil porque lo que hacemos los traductores en el día a día, en la mayoría de nuestros casos, pane lucrando, es decir, para ganarnos la vida, es comparar sistemas para llevar conceptos de uno al otro. Esto no quiere decir que los traductores jurídicos debamos convertirnos en especialistas en derecho comparado, pero sí que debemos prestar atención a esta disciplina dentro del derecho para conocer los métodos básicos que yo diría que en suma son los mismos que aplicamos nosotros a la hora de pasar de un idioma al otro entre sistemas jurídicos, entre familias del derecho, sin volvernos locos, esto es lo que quería decir, no hay que volverse especialista en derecho comparado, me parece, pero sí al menos poder leer a los especialistas en derecho comparado, entender cuáles son sus métodos y nutrirnos de esas obras, que seguramente en la conversación de hoy, por el temario que vi que estaba planteado, va a surgir alguna de esas obras que creo que son fundamentales para nosotros los traductores. Por ejemplo, menciono una al pasar, que es la obra de Vernon Palmer, profesor de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, sobre jurisdicciones mixtas, que estimo que es un tema que vamos a tratar. Bueno, lo que los especialistas en derecho comparado han reflexionado sobre las jurisdicciones mixtas, para nosotros es interesantísimo porque nuestro trabajo justamente trata de mezclar de alguna manera sistemas o jurisdicciones o tradiciones, así que creo que es algo importante. Habiendo dicho esto que acabas de mencionar, no sé si será pertinente ya hablar del tema de la traducción funcional en esta etapa de esta conversación que estamos teniendo, ¿no? ¿Por qué lo menciono? Porque cuando por lo menos yo me formé como traductora, escuchaba, no había tanta literatura o no teníamos acceso en el Perú a esta literatura o a estas fuentes de consulta y nos hablaba mucho de hay que encontrar un equivalente funcional. Estás traduciendo un documento que está pensado desde el punto de vista de un sistema o desde el punto de vista del derecho romano germánico. Por favor, ¿podrían apagar su micrófono? ¿Alguna persona que lo tenga prendido? Tanto el micrófono como la cámara. Gracias. No, vuelvo a retomar. Nos decían hay que encontrar un equivalente funcional. Entonces, el equivalente funcional, ¿qué hacíamos? Buscábamos en el diccionario y encontramos un término y buscábamos un equivalente en nuestro sistema romano-germánico o al revés, ¿no? Entonces, me cortaron la inspiración. Mi primera pregunta estaba mejor formulada, pero creo que me entiendes. Nos Sí, sí, decían, sí, entiendo por dónde va. encuentren un equivalente funcional, pero después de ver tu presentación en el tercer Congreso Universitario de Formación en Traducción e Interpretación, recientemente culminado con gran éxito, organizado por la Universidad de Buenos Aires, dijiste algo muy interesante. Dijiste que no necesariamente teníamos que encontrar un equivalente funcional y explicaste ese tema. Entonces, antes de entrar en detalle sobre lo que acabo de mencionar, ¿es pertinente que hablemos de la traducción funcional en estos momentos o seguimos avanzando en esta conversación? ¿O quieres darnos No, un adelanto? me parece que es pertinente porque tiene mucho que ver con esto que comentaba antes sobre la atención que los traductores tenemos que poner sobre los académicos o profesores de derecho que se dedican al derecho comparado. Uno en general, cuando compara el enfoque que tienen sobre los mismos problemas con los que nos topamos los traductores, los académicos que se dedican al derecho comparado, puede notar que hay una diferencia en el abordaje de los mismos problemas. Y eso tiene que ver con que los especialistas en derecho comparado suelen ser más cautos a la hora de asimilar instituciones jurídicas de diferentes sistemas. Entonces, uno de los temas que va a salir más adelante, por ejemplo, es que una de las objeciones que tienen los comparativistas que proponen el uso del lenguaje civilista o del derecho romano germánico al traducir de un idioma latino, en el que típicamente se expresó el civil law, al inglés, es que
no es lo mismo joint and several liability en inglés, por ejemplo, que es un concepto del common law, que solidary liability, que es un concepto propio del derecho romano-germánico. Entonces, a la hora de buscar equivalentes funcionales, los especialistas en derecho comparado tienden a centrarse más en las diferencias que en las similitudes. Los traductores tendemos a centrarnos más en las similitudes que en las diferencias. Creo que ese es un punto muy interesante para tener en cuenta, especialmente cuando dialogamos con estos especialistas. Yo creo que un traductor jurídico especializado tendría que poder dialogar con un especialista en derecho comparado en pie de igualdad o en un idioma común, digamos, ¿no? Deberíamos saber de qué se tratan los debates actuales de derecho comparado en el mundo. Por eso creo que es importante esta área. Y volviendo al principio de la pregunta, creo que el tema de la equivalencia funcional lo planteaste con la debida suspicacia. En general, cuando se capacita a estudiantes en traducción jurídica, suele postularse que el equivalente funcional es el santo grial de la traducción jurídica, ¿no? Que es el objetivo que hay que alcanzar por fuerza. Y eso no siempre es así, es verdad, porque no siempre los equivalentes funcionales en el otro sistema o en la otra tradición jurídica sirven para el contexto en concreto. Y no tenemos que desdeñar, como profesionales de la traducción, otros métodos de traducción que pueden ser buenos en función del contexto. Por ejemplo, no sé, pienso en la transcripción con una nota al pie, en la transcripción con una explicación, en la perífrasis. Son todas estrategias que tenemos al alcance de la mano para comunicar mejor lo que tenemos que traducir en un contexto determinado. Siempre desde un punto de vista funcionalista y teniendo en cuenta cuál es el fin de la traducción, el contexto, los autores, los posibles lectores, etc. Pero lo que decías creo que está muy bien encaminado. La equivalencia funcional no es el único método, ni es el santo grial. Muchas veces cuando encontramos el equivalente funcional que realmente funciona como nosotros queremos y como necesitamos que funcione en el texto, y cuando esa equivalencia es casi plena, es un golazo, es lo mejor que puede pasar. Eso está bueno. Pero muchas veces en nuestro afán por utilizar términos que sean familiares o conocidos para los lectores de destino de nuestras traducciones, podemos incurrir en errores y pasarnos en esa actividad comparativa, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la comparación entre dos institutos del derecho de lo que nosotros llamamos derechos reales y de lo que en Estados Unidos y en Inglaterra se estudia dentro del ámbito de property law, cuando hablamos del usufructo, por ejemplo, ¿no? El usufructo, que a veces cierto tipo de usufructos se parecen al life estate, ¿no? El usufructo vitalicio, pero no todos los usufructos son life estates. Entonces, traducir usufructo como life estate es complicado. No, Lo mismo pasa con injunction y con medidas está precautoras. dando una Por, clase, podría por llamarlo favor, dentro de una ¿podría hora. mutear su micrófono? La colega que está con el micrófono prendido, por favor. Están entrando tantas personas que ya es inmanejable mutear los micrófonos. Estoy muy contenta, gracias. Bien, Qué bueno que tengamos tanta gente. sí, bueno, pero ¿y cómo no íbamos a tener tanta gente si te tenemos a ti de expositor? Y el tema es sumamente interesante. ¿Podríamos retomar la última parte, por favor, que se cortó? Sí, lo que estaba diciendo era que tenemos que tener cuidado con el recurso a la equivalencia funcional como traductores jurídicos, porque, a ver, nunca, el concepto básico es este, nunca un instituto es exactamente igual al otro en el sistema jurídico de destino, ¿no? Si uno, por ejemplo, se pone a analizar institutos jurídicos que ya están plenamente aceptados como traducción uno de otro, por ejemplo, en el par inglés-español, la traducción de corporation por sociedad anónima, y uno se pone a analizar, por ejemplo, la sociedad anónima en el Perú con la corporation en Estados Unidos, va a encontrar diferencias, ¿no? Entonces, bueno, esas diferencias son lo suficientemente sustanciales como para decir que una corporation no es lo mismo que una sociedad anónima. En la mayoría de los casos no, se pueden traducir como tal. Podríamos decir que si tenemos un porcentaje de nivel de equivalencia funcional, diríamos que en un 95% son equivalentes funcionales porque en situaciones similares funcionan parecido. Pero de nuevo,
en un determinado texto, por ejemplo, si estamos traduciendo un texto de doctrina de algún profesor especializado en derecho comparado, que está comparando la corporation de Estados Unidos con la sociedad anónima del Perú, bueno, en esos casos conviene recurrir a la transcripción y mantener el término original, porque justamente se está haciendo referencia a las diferencias entre ambos términos. Entonces creo que en esos casos tenemos que estar al tanto de las discusiones y de los debates que hay sobre la equivalencia funcional, pero teniendo en cuenta que la equivalencia funcional no es la solución mágica para todos nuestros problemas. Es una herramienta que tenemos que conocer y hay que conocer sus límites. Perfecto. Pasemos a la siguiente pregunta. Tenemos varias preguntas, nos hemos detenido en la primera, más de lo pensado, pero vale la pena. ¿Qué se entiende por lenguaje claro? Y antes de que me contestes, tú dirás, pero ¿cómo no saben eso en el Perú? Lo que pasa es que varias personas de mi entorno, no necesariamente profesional, me han dicho, pero ¿y qué cosa es el lenguaje claro? ¿A qué se refiere con eso? Si todos escribimos, no todos utilizamos un lenguaje claro. Dinos, por favor, ¿qué es este lenguaje claro y cuál es su relación con la traducción jurídica? Pero primero, explícanos el lenguaje claro. Bueno, partamos de una definición pragmática o práctica del lenguaje claro. En términos simples, lenguaje claro es el nombre o la etiqueta con la que se conoce el movimiento que replica las iniciativas por la claridad en el discurso del derecho y de otras disciplinas que surgieron en el mundo angloamericano, principalmente en Inglaterra, después Estados Unidos y después otros países, principalmente los países nórdicos, por que los ciudadanos en general puedan comprender las comunicaciones del derecho, de la administración, del Estado. Muchos parten de la base de que el lenguaje claro, el plain English, como se lo conoce en inglés, o plain language movement, surge con los movimientos en favor de los derechos de los consumidores, y entonces ahí ponen fechas de inicio de estos movimientos en el mundo angloamericano en los años 40, 50, ya con más intensidad en los años 60 y 70, y en el fondo es un movimiento, un intento por simplificar, bueno, simplificar es una palabra complicada, por expresar mejor en función de quién está del otro lado, ¿no? Que quien está del otro lado comprenda bien. Entonces, eso es lo que se entiende hoy por el movimiento del lenguaje claro. ¿Qué es el lenguaje claro en sí? Hay una definición muy buena de Plain, que es la asociación de, una de las principales, asociación de Estados Unidos que se dedica a promover el lenguaje claro, el plain language en Estados Unidos, que la pueden encontrar por todos lados, no la recuerdo de memoria, pero dice algo así como, se define el lenguaje claro en función de los destinatarios. Entonces, un texto está en lenguaje claro cuando el que lo lee puede encontrar lo que necesita con facilidad y rapidez, más o menos algo así, dice. Entonces, eso creo que es el lenguaje claro. Ahora, la relevancia del lenguaje claro para los traductores creo que no es la misma que para los productores primarios de textos, digamos, ¿no? Nosotros en general no somos autores de textos, sino que somos traductores o somos autores de una segunda versión de un texto, siempre partimos de la base de un texto que ya está en un estilo determinado, y entonces creo que el lenguaje claro no impacta de la misma manera para los traductores que para los productores de textos primarios, pero de todas maneras creo que es algo interesante sobre lo que tenemos que estar al tanto. Vamos a seguir tocando el tema del lenguaje claro a medida que avancemos con esta sesión. Nos preguntan por el chat cuál es la dinámica de las preguntas y respuestas. Les pido por favor que utilicen el chat o la casilla de preguntas y respuestas. Y también les pido y les agradezco que hayan apagado sus micrófonos y sus cámaras. Y bueno, también agradecerle a una colega que me ha recomendado que como host apague yo las cámaras, pero ya estoy rebasando mi nivel de conocimientos del Zoom, así que no quiero tocar nada porque a lo mejor explota, como siempre digo. Entonces, estamos bien. Muchas gracias por su paciencia. Bien, ya que estamos hablando de lenguaje, ¿podrías explicarnos en qué consiste el lenguaje decimonónico? Bueno, esta palabra que es un poco compleja y Me demoro. ¿Cuál es su relación con sí, el lenguaje claro? Perdón. esto decimonónico es una palabra que utilicé en algunos artículos
y en mi tesis de maestría para referirme simplemente a lo que pasó en el siglo XIX. Decimonónico simplemente quiere decir relativo al siglo XIX. Entonces, lo importante del siglo XIX a estos efectos, creo yo, es que en esa época comenzaron a redactarse los primeros códigos civiles eh, bajo el paraguas del esquema o del paradigma racionalista y esta idea de ordenar el derecho y expresarlo de una manera clara para que todos o casi todos pudieran comprender. Así que el movimiento de codificación europeo que se da principalmente con el Código Napoleón es el que da inicio a esto y eso es lo que yo estudié en mi tesis de maestría, ¿no? ¿Qué relación tiene lo que hoy conocemos como el lenguaje claro, que en ese momento no se conocía como tal, con, bueno, qué relación hay, ¿no? Entre esto que estamos viviendo ahora, que en muchos países está aprendiendo y está dando frutos, con lo que pasó hace 2 siglos, principalmente en Francia y en otros países que replicaron la tendencia. Si uno se pone a ver la influencia del Código Civil francés, se da cuenta de que los países, las jurisdicciones que siguieron el modelo francés, tuvieron esta preocupación por que el derecho fuera comprendido por la mayor cantidad de gente posible. Y en cambio, quienes siguieron la línea del código alemán, siguieron un camino diferente en el que estos instrumentos jurídicos, los códigos civiles y los códigos de derecho en general, pero empezaron con los civiles, le hablan casi con exclusividad al especialista, al experto, e incluso para el especialista son instrumentos de difícil comprensión. Bien, me gustaría irnos en otra dirección de momento y que nos hables un poco sobre la labor que realizas como director del área de Lengua y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. ¿Por qué ahora y no más adelante? Porque a lo mejor esta pregunta o esta inquietud la dejábamos al final y no nos alcanzaba el tiempo, y considero que es importante que lo menciones. Bueno, muchas gracias, Rosario. Yo trabajo, como bien mencionaste al principio en mis antecedentes, en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral como profesor de Derecho con dedicación intensiva. Doy clases en diferentes materias. Una de ellas, por ejemplo, se llama Instituciones del Common Law, que es una materia en inglés exclusiva para estudiantes de abogacía, para que tengan un rudimento o un manejo de los fundamentos del Common Law antes de graduarse en la carrera de grado. Doy clases también en expresión y argumentación, que es una materia de primer año, que es básicamente redacción y redacción jurídica en español, y a veces colaboro con otras materias, pero esas son mis dos grandes áreas. Entonces lo que estábamos viendo era que era necesario crear un área específica que combinara estos intereses para potenciar las iniciativas de capacitación en grado y en posgrado. Porque en posgrado, donde la Facultad de Derecho de la Universidad Austral tiene mucha presencia, tiene una oferta grande para abogados que quieren seguir formándose después de terminada la carrera de grado, veíamos que hacía falta una oferta especializada y profunda en inglés jurídico y en redacción jurídica y lenguaje claro. Entonces se decidió crear el área de lengua y derecho. Elegimos ese nombre para de alguna manera plegarnos a este movimiento o a esta línea de investigación que se abrió ya hace tiempo, principalmente en Estados Unidos y en Inglaterra, que se llama Law and Language. Muchos de sus exponentes todavía escriben, como Joe Kimball, Brian Gardner incluso es uno de ellos, Peter Tiersma, que falleció hace unos 15 años, él fue quizás quien escribió más sobre el tema, un profesor holandés que trabajaba en Los Ángeles, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Ángeles. Él tiene un artículo muy bueno que les recomiendo en el que intenta definir cuál es el alcance del área de Law and Language. Y él dice, por ejemplo, que legal writing o la enseñanza de idiomas extranjeros desde el punto de vista de la terminología jurídica, plain English, plain language en general, son temas de esta área, ¿no? De Law and Language. Así que creamos esta área en la Facultad de Derecho para darle respuesta a esta necesidad de capacitación en estas áreas y también para reunir un cuerpo de profesores con los mismos intereses y con las mismas o líneas similares de investigación. ¿Podrías comentarnos si es que tienen cursos libres para personas que no son alumnos o alumnas de la Universidad
Austral? Sí, por supuesto. En general tenemos en la Universidad Austral, como en todas las facultades de Derecho argentinas, dos tipos de cursos de posgrado libres que cualquiera puede hacer, que reúnan los requisitos específicos del curso. A veces, por ejemplo, tenemos cursos en Derecho Tributario que lo pueden hacer solamente abogados y contadores. Eh, a lo que voy es que no es siempre exclusivamente para abogados. Ahora el curso que tenemos actualmente de inglés jurídico, que dura un semestre, está abierto a abogados y traductores públicos o traductores especializados en derecho en general. Entonces, el principal tipo de cursos posgrados son esos, abiertos a la comunidad en general, a la comunidad de profesionales relevante a la que se dirige el curso, y la otra posibilidad son los cursos que forman parte de las carreras de posgrado, que en general son maestrías que duran 2 años en promedio, ¿no? Entonces tenemos maestrías en Derecho Tributario, en Derecho Penal, en Derecho Civil, en Derecho Administrativo, en diferentes áreas. Pero estos cursos de los que yo te hablaba, que por el momento solo tenemos uno implementado que se está dictando en este momento, y el año que viene vamos a tener 4 o 5, según cómo organizamos el calendario, están abiertos para toda la comunidad de traductores especializados en Derecho y abogados. Y una novedad importante es que a partir de la pandemia, uno de los beneficios que tuvimos las universidades en general es que se abrieron las puertas para todo el mundo. Entonces, en muchos de nuestros cursos tenemos participantes de todo el mundo. Perfecto. Muchísimas gracias por esa información. Estoy segura que varios de los aquí presentes vamos a estar terminando esta presentación corriendo. Vamos a ir a mirar qué cursos son esos, ¿no? Porque estamos sedientos y hambrientos de conocimiento en esta área. Bien, tenemos un buen número de participantes y asistentes, como puedes ver. ¿Sí? Estaba un poquito más alto el número hace un ratito, pero les comento que ya vamos a pasar a la parte central de esta sesión, la parte que todos están esperando, porque vamos a comenzar a hablar de traducción, de cómo traducir determinadas frases o expresiones. Vamos a recibir pautas, no vamos a jugar a hacer diccionarios, sino que vamos a ver cómo se llega a la traducción de determinadas frases o palabras o términos o como quieran llamarle. Entonces, aquí comenzamos. Si tienen amigos que quieren unirse a la conferencia, pueden hacerlo todavía, porque realmente lo que vamos a ver ahora va a cambiar su carrera profesional de traductores especializados en lo jurídico, por lo menos la mía. Bien, ¿podrías mencionar algunas de las características del inglés del derecho romano germánico? Sí, Nosotros en el esto, Perú no tenemos un curso como ese cuando nos formamos, creo que ni siquiera en la Facultad de Derecho, ¿no? sí, ¿Podrías, por no, favor? en Argentina tampoco hay, y no creo que en el mundo haya, y creo que es un área en la que deberíamos formarnos. A ver, mi interés por esta área o por esta beta tiene que ver con que hice mi maestría en Luisiana, que es un estado de los Estados Unidos, que justamente es una jurisdicción mixta que combina el derecho continental o civil law con el common law. Entonces, básicamente para cualquier traductor jurídico especializado, Luisiana es un paraíso, igual que Quebec, igual que Sudáfrica, igual que Goa en India, igual que cualquier otra jurisdicción mixta en la que necesariamente tienen que convivir el common law y el derecho continental, porque se topan con muchos de los problemas que tenemos nosotros como traductores y creo que son fuente para nuestras traducciones. Entonces, el inglés de estas jurisdicciones mixtas no ha recibido la atención necesaria, creo yo, en los planes de estudio de traducción, y en los planes de estudio de carreras de derecho mucho menos, pero creo que es una herramienta muy, muy interesante. ¿Qué es el derecho de las jurisdicciones mixtas? Yo la semana pasada di una presentación en el congreso que organizó la Universidad de Buenos Aires sobre traducción e interpretación, el tercer congreso, y hablé del lenguaje civilista, entre comillas, porque, bueno, se le suele decir civilista por civil law, ¿no? Pero en realidad es el lenguaje o la terminología propia del derecho continental en inglés. Entonces, estas jurisdicciones mixtas que están muy bien definidas por este profesor que les nombré anteriormente, que es Vernon Palmer, en su libro que se llama Mixed Jurisdictions, The Third Legal Family, la tercera porque la primera es sin un orden determinado, ¿no? El civil law, el common law y las mixtas que combinan elementos de las dos. Bueno, decía, son jurisdicciones en las que
hay elementos del common law y del civil law, y dice Palmer, se distinguen porque cualquier observador más o menos capacitado distingue que existe esa interacción entre elementos del common law y del civil law. ¿Qué quiere decir esto? Que esa influencia de una familia sobre la otra no fue hace cientos de años y que ya es imperceptible y solo la ven los historiadores que saben rastrear el origen de las instituciones jurídicas. Cualquiera que vaya hoy a Quebec, cualquiera que vaya a Luisiana se da cuenta de que hay elementos del civil law y del common law. Entonces, en estas jurisdicciones, que por lo general se trata de ex colonias europeas, lo que pasó fue que se impuso o se desarrolló de alguna manera el derecho de tradición continental o romano-germánico, y lo más importante para nosotros es que ese desarrollo fue a partir de la traducción, en Luisiana, por ejemplo, del francés, una comunidad francesa que habita esas tierras principalmente, venida de Francia, desarrolla el derecho continental, incluso antes del movimiento codificatorio. Luego eso se traduce al inglés y después esa tradición va cobrando vida propia ya en inglés. Y se desarrolla un lenguaje, una terminología propia del derecho civil o del derecho romano-germánico en inglés, que creo que para nosotros como traductores es muy interesante. En Quebec pasa lo mismo con el francés, en Goa, una ex colonia portuguesa en India, pasa lo mismo con el portugués, del portugués al inglés, y así con otras jurisdicciones. En Filipinas, por ejemplo, gran parte de su derecho privado estaba basado en la traducción del Código Civil español. Entonces, ahí nuevamente tenemos más fuente terminológica para estos fines, ¿no? Para traducir fundamentalmente derecho privado en este idioma. El problema que tiene esta terminología es que es combatida en general por quienes son especialistas en el common law, que son la mayoría de los juristas de habla inglesa, que no comprenden esa otra gran tradición que es el civil law, el derecho continental. Perfecto. Y acá viene la siguiente pregunta, que ya nos has dado una respuesta parcial, ¿no? O no sé si parcial, pero ya hemos entrado al tema. Si pudieras mencionar alguna de las características del inglés del derecho romano-germánico, ¿cuáles serían? Creo que la principal característica es la transparencia. En la presentación que di en la Universidad de Buenos Aires mostraba una tabla con términos típicos del derecho civil, del derecho privado, que generalmente son muy difíciles de traducir al common law, ¿no? Y mostraba cómo en portugués, en italiano, en español y en francés eran muy similares gráficamente. Entonces, por ejemplo, obligación de hacer se dice de maneras muy parecidas en todos esos idiomas que son fácilmente reconocibles. Lo mismo con usufructo, lo mismo con obligación de no hacer, lo mismo con cualquier otra de estas que se les ocurran que son típicas nuestras. Entonces la principal ventaja o la principal característica es la transparencia. Entonces, por ejemplo, obligación de hacer en el derecho civil de Luisiana y de Quebec es obligation to do. Y si ustedes buscan el equivalente funcional en el common law, probablemente lo que más se acerca a eso no sea obligation to do. De hecho, obligation en el common law no es un término jurídico propiamente dicho, no tiene el peso específico que tiene obligación en nuestro derecho. De hecho, se habla de obligaciones en el ámbito contractual, pueden ser duties en inglés. No hay una teoría de la obligación. Entonces, volviendo a lo que decía, obligación de hacer, podría traducirse perfectamente y naturalmente en el inglés del common law como affirmative duty, ¿no? Affirmative duty, que es una obligación de hacer algo. Pero nuevamente, si ustedes dicen obligation to do, esa obligation to do tiene sus raíces en el derecho continental en inglés. Ahora, ¿cuál es el tema con este inglés? Acá hay dos bandos, ¿no? que quedaron bien a la vista hace unos 15 años en la discusión que se armó entre los traductores de la Universidad de Oxford y los traductores de Luisiana, cuando se propuso una reforma bastante completa de el derecho de las obligaciones en el Código Civil francés. Dos grupos empezaron a trabajar por separado para traducir del francés al inglés ese proyecto de reforma, y cuando terminaron ambos grupos sin contacto alguno entre ellos, uno puede ver las traducciones y ve que desde el punto de vista de la terminología son
muy divergentes. ¿Por qué? Bueno, porque los de Oxford utilizaron la terminología del common law y los de Luisiana utilizaron la terminología del civil law en inglés. Entonces, por ejemplo, para obligación de hacer, bueno, justo ese es un término que no aparece en eh, en el código, es un término de la doctrina. Pero es como si apareciera obligación de hacer y uno dijera affirmative duty y el otro dijera obligation to do. Los de Oxford piensan que la manera correcta de traducir es usar el lenguaje del common law, es la que por default todos aprendimos a utilizar y la que mayormente se utiliza porque es la más comprendida por juristas de habla inglesa en todo el mundo. Y los de Luisiana piensan que la manera correcta, no solo mejor, sino que la manera correcta es traducir siguiendo el lenguaje civilista o de la tradición romano-germánica en inglés, fundamentalmente de Luisiana, que es de estas jurisdicciones la que más tradición tiene en esto de expresar en inglés el lenguaje del derecho romano-germánico. Y el ejemplo que aparece en varios de los artículos en los que se debate sobre este tema es el de la responsabilidad solidaria. La responsabilidad solidaria, si uno se fija cómo es ese término en todos estos idiomas que les comenté, idiomas tradicionalmente latinos, en los que tradicionalmente se expresó el derecho romano-germánico, es muy parecida, ¿no? No la menciones, porque Ok, eso lo lo dejamos dejamos para como después. sí, lo dejamos porque quería preguntar algo antes y cuando hables de esta parte en la que te he cortado deliberadamente para causar más expectativa en el público, eh, vamos a poder regresar a esa parte, a la parte de Joint and Several. Bien, en el tercer Congreso Universitario de Formación, Introducción e Interpretación en el que participaste, Sí. presentaste la ponencia El inglés civilista de las jurisdicciones mixtas, excentricidad terminológica o herramienta para la formación del traductor jurídico. Entre las varias o los varios aspectos que me llamaron la atención, estuvo este cuadro comparativo que presentaste, donde figuraba, entre otros términos, el término prestation. Ujú. Háblanos de prestation. Prestation, ¿eh? ¿Están escuchando? Prestation, por supuestation, lo que queréis. Prestation. ¿Qué es prestation? ¿Qué Bueno, es prestation? parece inventation, ¿no? Claro, pero no lo es. Por Son, favor, bueno, explícanos. esa es una de las características del inglés de la tradición continental. Esta similitud gráfica es tan intensa o es tan evidente que a veces nos parece, eh, nos resulta risible, ¿no? Porque uno ve eso y dice, ¿será verdad esto? De hecho, le mandé la presentación a un colega que no pudo estar, el gran Ricardo Chiesa, y me comentó exactamente lo mismo que me comentaste vos. Dice, la verdad, dice, me destruye que en Puerto Rico se diga prestation. Y bueno, yo cuando me topé con esa terminología me pareció lo mismo, me impactó, porque una de las cosas que aprendemos como traductores jurídicos con formación universitaria es a evitar este tipo de similitudes o de caer en falsos amigos, ¿no? Entonces, cuando estamos traduciendo assignment, no traducir eso como asignación, que es más bien una sesión, etcétera. Entonces, uno hace esta comparación con prestación y prestation y tiende a ir para el mismo lado y pensar que es algo incorrecto. La vuelta de tuerca de esto es que cuando uno investiga un poco más se da cuenta de que en la tradición civilista, prestation es un término relativamente afianzado, porque lo que muestro en ese cuadro es que de las 4 o 5 jurisdicciones mixtas que yo tomé, no todas utilizan prestation para referirse a lo que nosotros denominamos prestación. Supongo que en el Perú se dice prestación Sí. y el contenido, digamos, para decirlo con En tu cuadro figuraba prestation bajo Filipinas. Filipinas también dice prestation. Entonces, prestación, para definirlo rápidamente, es el contenido de las obligaciones, ¿no? Las obligaciones, pues, tenemos dos partes y mutuamente dentro de esa obligación hay prestaciones que por lo general son recíprocas, pueden no serlo, etc. Eh, pero digamos, en una obligación derivada de un contrato de compraventa, alguien tiene la obligación de transferir el título sobre una cosa y el otro tiene la obligación de pagar el precio. Y esas son las prestaciones, ¿no? La prestación de pagar el precio, la prestación de transferir el título. Bueno, eso en el derecho de Luisiana no se ha traducido como prestation, lo que para mí genera
confusiones, y en un principio, cuando leí que en Quebec se decía prestation, en el Código Civil de Quebec, me impactó, y como traductor jurídico mi primera reacción fue de rechazo, de pensar que habría que traducirlo de una manera más natural, pero cuando uno se pone a analizar técnicamente el lenguaje de las jurisdicciones mixtas desde este punto de vista, y sin estos prejuicios que tenemos los traductores que estamos habituados a estos temas, se da cuenta de que en realidad yo creo, hoy abogo por la traducción de prestación o prestation en determinados contextos. No siempre, porque lo mismo que decía en la presentación, si uno traduce un contrato en español, suscripto en Perú, por ejemplo, para un abogado de Nueva York que no tiene formación en el derecho continental, no tiene ningún sentido decir prestation porque no lo va a entender. El uso de este lenguaje creo que es limitado fundamentalmente al ámbito académico y a la interacción con estas jurisdicciones mixtas, pero creo que es importante. Hay que hacer ahí una categorización de que en qué casos sí, en qué casos no, pero yendo de nuevo a prestation, la manera de traducir prestación en Luisiana es performance o item of performance, y eso genera un problema de sinonimia con el término que también refleja lo que nosotros conocemos como cumplimiento ¿Quién o es? ejecución del contrato. ¿Ah? Por favor, apaguen su micrófono, si fuera tan amable. Ah, Lionel, Ah, ok. oh, ya sé cómo, ya sé cómo. Ahí está. No quería hacerlo yo, pero bueno, Perfecto. ya, Entonces lo que ok. decía es que Luisiana, cuando tradujo su Código Civil del francés al inglés, a principios del 1800, optó en 1808, la primera traducción del digesto, de lo que se llama digesto, que es el primer Código Civil de Luisiana, optó por item of performance o performance. El problema que genera eso, lo vi al traducir al español el Código Civil de Luisiana, es que a veces es difícil darse cuenta de si la traducción de eso es ejecución, cumplimiento o prestación. Es complicado, son términos que están muy relacionados. Pero ahí voy de nuevo a lo técnico, desde el punto de vista técnico del lenguaje civilista o del derecho romano-germánico en inglés, este tipo de terminología es muy útil como prestation. Así que tenemos que amigarnos con prestation. Hay que usarla con cuidado y no ponerla en un contexto en el que sepamos que la otra parte no lo va a entender. Pero si, por ejemplo, me adelanto, estamos traduciendo algo que es muy típico que nos piden a los traductores especializados en derecho, un capítulo para una obra colectiva en la que un especialista de nuestro país describe cómo funciona una determinada área del derecho privado para que los abogados de otro país entiendan más o menos el sistema jurídico argentino, por ejemplo, ese es un contexto en el que creo que se puede utilizar con la debida precaución un terminología como prestation. Quizás con una nota al pie, quizás aclarando que también se puede traducir como performance, siempre con contexto, pero y en el contexto académico ni que hablar, porque si uno traduce para revistas de estas jurisdicciones mixtas, que es algo que le puede pasar, a mí me ha pasado, tiene que usar ese lenguaje y tiene que saber manejarlo. O sea que creo que en el fondo la respuesta a esa pregunta que me planteé en la presentación es: ese lenguaje no es una excentricidad, no es una rareza, es una herramienta que los traductores tenemos que tener en nuestra mochila o en nuestra caja de herramientas como una más. No es la única, no es correcto o incorrecto, sino que es una herramienta más que tenemos. Perfecto. El tema de la responsabilidad solidaria. En tu presentación, en el mencionado congreso, hablaste hasta de porcentajes. Dijiste, es equivalente, joint and several liability es equivalente a responsabilidad solidaria, no me acuerdo si solidaria y mancomunada, en un 85%, pero no es exacto. Hasta me acuerdo el porcentaje, ¿te das cuenta? Escuché 85% y dije, ¡ah! Y yo que me le había pasado una vida traduciendo con una terminología que probablemente no era. ¿Qué nos No, puedes sí hablar? era. Sí, sí, después me tranquilicé, lo pensé mejor y me di cuenta que sí, ¿no? Pero háblanos de la responsabilidad solidaria y de la posibilidad de utilizar el inglés, no el common law, sino el inglés civil, el lenguaje civilista para traducir joint and several, para traducir responsabilidad solidaria al inglés. Bueno, va en línea con lo que comentaba en la respuesta a la pregunta anterior. Creo que es un inglés de uso limitado, hay que saber bien cuándo usarlo y cuándo no. Quizás en combinación con otras estrategias, como por ejemplo la explicación, la glosa, la nota al pie, lo que fuera, pero creo que cuando uno ve
Este tema de la responsabilidad solidaria está muy analizado en el debate este que les comenté entre Oxford y Luisiana, que los profesores de Luisiana escribieron bastante sobre por qué es mejor traducir responsabilidad solidaria como solidary liability y no como joint and several. Dan fundamentalmente dos argumentos, o tres. Uno muy técnico sobre las consecuencias de la responsabilidad, que no es exactamente igual, pero es tan técnico que me parece que no hace falta ni mencionarlo, porque es estos casos en los que la equivalencia es al 99% desde mi punto de vista. Y los otros dos argumentos tienen que ver con una cuestión terminológica, que joint and several es una terminología compleja que viene en realidad de la mezcla de términos procesales en inglés, porque eso de joint and several quiere decir juntos o separados, ¿no? Y es una terminología que viene más bien del proceso. Y la responsabilidad solidaria es un concepto de derecho de fondo, no de derecho de forma, no es procesal. Y el tercer argumento es que una de las ventajas que tiene el inglés civilista, vamos a decirle así, ya saben a qué me estoy refiriendo cuando digo inglés civilista, es que toma palabras de la cotidianeidad, del lenguaje común. Hay varios autores que hablan de un autor francés famoso que decía que el lenguaje del derecho civil es el lenguaje del parisino que va sentado atrás del bus, ¿no? Que es algo así como decir el hombre de la calle o el hombre común. Porque lo que hace, como recordemos que el derecho continental o romano-germánico, fundamentalmente a partir de la codificación del siglo XIX, lo que intenta hacer es racionalizar y darle forma lógica al derecho. Entonces, toma muchas palabras de la cotidianeidad y las transforma en palabras técnicas, como es el concepto de responsabilidad solidaria. Entonces, lo que dicen estos autores es el concepto de solidaridad fuera del derecho, desde un punto de vista no técnico, lo comprende cualquiera, y tiene mucho en común con el concepto técnico, que es que se le puede, cuando alguien es solidariamente responsable por algo con otras partes, la deuda se le puede reclamar a esa persona o a cualquiera de las otras en su totalidad, no solamente por lo que esa persona específicamente debe. Después hay derecho de repetición o de reclamo entre los que quedan, ¿no? Pero esos son los argumentos. Ahora, esto de joint and several liability para obligación solidaria es una de esas equivalencias que ya están totalmente aceptadas, como mencionaba antes el ejemplo de corporation y sociedad anónima. Yo la uso sin ningún problema, o sea, corresponde, por supuesto. Pero cuando uno empieza a hilar fino, ve estas distinciones que mencionaba al principio de la conversación, en las que se centran más los académicos especializados en derecho comparado para decir, y joint and several liability no es exactamente igual a responsabilidad solidaria por esto, por aquello. Para el 80% de los textos o 90% de los textos con los que habitualmente trabajamos los traductores jurídicos, joint and several liability está perfecto porque funciona, sirve, se entiende, transmite lo que tiene que transmitir. Pero, de nuevo, hay que saber que existe esta otra posibilidad y creo que hay contextos en los que se puede utilizar. No es una mala traducción a priori. Bien, creo que mientras hemos ido avanzando en esta conversación, hemos respondido la siguiente pregunta, pero igual me gustaría incidir en la respuesta, ¿no? Entonces, si tuvieras que decirlo brevemente, ¿en qué casos podríamos utilizar un inglés civilista cuando traducimos del español al inglés? ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Esa es una respuesta dirigida a una persona que me dijo, pero si utilizamos el inglés civilista, no lo van a entender nuestros clientes del common law. Precisamente, no lo van a entender. Y, bueno, en esos casos Entonces, no. Cuando sabemos que no lo van a entender, no, yo diría. Cuando tenemos la certeza de que quien está del otro lado no comprende ese inglés, no comprende esa terminología, no tiene sentido. ¿En qué contextos sí? En contextos más académicos, en contextos en los que sepamos que es interesante usar este inglés porque del otro lado vamos a tener personas receptivas. Por ejemplo, un ejemplo concreto que yo di en mi presentación es que me tocó traducir para la revista en la que trabajaba mientras estaba en Luisiana, el Journal of Civil Law Studies, un informe sobre actualidad jurídica o novedades jurídicas en el país hermano del Uruguay. Mandaron el informe en español y hubo que traducirlo al inglés. Y yo, en ese caso, opté por usar el lenguaje civilista sin ningún problema, porque
la revista en la que esto iba a salir, el Journal of Civil Law Studies, promueve el uso del lenguaje civilista en inglés y hasta lo exige. Entonces, ahí di algunos ejemplos de cosas con las que me topé. Por ejemplo, prescripción, ¿no? El típico instituto de la prescripción que se traduce con una frase tan rara en Common Law, que es difícil de entender para los que estamos formados en el derecho continental en otros idiomas. Statute of Limitations, que, bueno, está perfecto traducirlo de esa manera cuando, en el 90% de los casos, digamos, cuando del otro lado hay gente formada en el Common Law. Pero la otra posibilidad de traducción que es válida es prescription. Y se utiliza en la mayoría de estas jurisdicciones que yo mencioné, y la utilicé sin ningún reparo en esta traducción. Entonces, siempre con cuidado. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo que se me ocurre es, estaba viendo una de estas obras colectivas que les mencioné que describen el derecho de Argentina en inglés, de estas que todas las editoriales jurídicas sacan todo el tiempo. Y bueno, algo que se ve específicamente en el ámbito de los derechos reales es que los autores o los traductores de esos autores alternan todo el tiempo entre el lenguaje del civil law y el lenguaje del common law, porque, y ahí viene el centro de la cuestión, creo, ahí está el mayor argumento de los civilistas luisianenses que proponen utilizar este inglés civilista en todo tiempo y lugar. Cuando hay cuando hay esos casos de vacío léxico, que no tenemos un equivalente exacto, ni siquiera muy parecido en el otro idioma, incluso quienes están a favor del inglés del common law utilizan equivalentes civilistas. Y les doy 2 ejemplos nada más. Poner en mora a alguien o constituir en mora a alguien muchas veces se traduce con el ejemplo, con la terminología civilista de put somebody in default. ¿Sí? Constituir en mora, recordemos que es notificar a la parte que debe una obligación, que está en una situación de incumplimiento, para que después de esa notificación podamos avanzar en el proceso de ejecución. Eso aparece todo el tiempo, put in default. Entonces, y el otro ejemplo que les iba a dar, el segundo que les decía, es la gran piedra en el zapato de todo traductor jurídico del español al inglés, usufructo. No hay un equivalente funcional que funcione, que sirva exactamente igual que el usufructo. E incluso van a ver que diccionarios que generalmente incluyen traducciones basadas en el common law usan usufruct. Pienso, por ejemplo, en el excelente diccionario de Tom West, que dice usufructo, usufruct, con una explicación de qué es, y con la aclaración entre corchetes de que C y B, civ, ¿no? De civil law, de que es un término del civil law. Bueno, entonces, si usamos usufruct en ese caso, ¿por qué no solidary liability? ¿Por qué no obligation to do, obligation not to do? Bueno, la respuesta es, depende del contexto. Pero en estos casos de vacío léxico, cuando no hay equivalente en el otro idioma, generalmente se recurre incluso quienes no están a favor del uso del common law, recurren a esta terminología. Y estoy viendo que me honra acá con su presencia la profesora Rebecca Jowers, autora de un espectacular léxico jurídico inglés-español, y ahora no recuerdo si en tu diccionario, Rebeca, das usufruct como equivalente de usufructo, pero bueno, quizás después en la parte de preguntas y respuestas podrías comentar qué es lo que te parece, y gracias por estar. Muchísimas gracias por su presencia, Rebeca. Y gracias por la respuesta también, Mariano. Mira, tenemos 2 preguntas más, hasta 3. Podemos quedarnos todavía para terminar y hacer las preguntas y respuestas. Espero que no tengas ningún inconveniente. Ningún problema. Bueno, aquí vamos, te agradezco. La siguiente pregunta es, bueno, estoy cambiando el orden, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar los artículos que has venido publicando sobre este tema o lo que has venido investigando? Por ejemplo, el último texto que tienes publicado sobre Performative Use of Language, que no te voy a pedir que expliques, creo que tiene 23 páginas ese documento, ese proposal. Tendríamos que tener creo que una videoconferencia para que nos hables de ese documento, que lo leí ayer.
¿Dónde podríamos encontrar? ¿Los tienes publicados de manera ordenada en algún lugar? ¿Tienes una página web? ¿Tienes algún lugar donde podríamos eh, Sí, leer lo que has venido escribiendo? Por favor. sí, en general yo ordeno todo lo que publico, incluso por una cuestión de orden personal, en mi página web, en mi perfil de academia, academia.edu. Ahí publico todo a medida que voy publicando en revistas que permiten publicar a su vez sus artículos en sitios web como Academia. Para los que no conozcan, Academia es como una red social de académicos en los que cualquiera puede subir sus artículos y cualquiera los puede descargar y comentar e interactuar. Yo en general subo todo ahí, excepto cuando la revista para la que escriba no permita esa publicación, y en esos casos solo subo la primera página para que sepan que existe, y en general después si buscan por algún otro lado con el nombre del artículo en Google aparece, y si no me escriben me lo piden y se los doy, pero en general esto me ha pasado con traducciones para Alemania, por ejemplo, las revistas alemanas no quieren que se publiquen sus artículos en otros lugares, pero si van a mi sitio web de academia.edu van a ver que ahí está todo lo que escribo. Yo quisiera recomendar un artículo de Mariano. Yo los he estado viendo cada vez que los publicas en LinkedIn, en fotos, ¿no? Que son así, que trato de, los leo así, Sí, ¿no? Pero no sabía que podía encontrarlos en academia.edu. Muchísimas gracias por ese alcance. Tienes un artículo, el nombre no, el título no lo recuerdo con exactitud, pero hablabas de la traducción de jurisprudencia. ¿Cuándo podría funcionar jurisprudence? ¿Cuándo podría funcionar case law? ¿O cuándo podría no funcionar ninguna de las anteriores y lanzarnos con una creación, no una invención, una creación jurídica, ¿no? No te voy a pedir que sí. expliques eso, pero a los aquí presentes les recomiendo mucho esa lectura. Les recomiendo todas las lecturas de Mariano, realmente. ¿Eh? Esa es su tarea para Gracias. terminando la clase del día de hoy, porque es una clase, o sea, Q&A, lo que ustedes quieran, entrevista, lo que ustedes quieran, pero creo que hemos aprendido un montón. Cuéntanos, ¿cómo se titula ese artículo o esa nota o esa publicación? Más o Um, menos. ese artículo salió publicado en la última edición de la revista Intercambios, que es la revista de la sección de español de la American Translators Association. Uh-huh. Eh, y si no recuerdo mal, eh, ah, eh, no recuerdo el nombre, ahora lo estoy buscando. Pero Ya te podemos digo poner cómo. Mariano Viteta intercambios y seguro que aparece la publicación. Sí, sí, sí. Y si ponen jurisprudence o jurisprudencia, va a salir. Ah, acá lo tengo. Es The Many Facets of Jurisprudence When False Friends Aren't So False. Es una discusión sobre si traducir jurisprudencia como jurisprudence es incurrir en el uso de un falso amigo o no. Muy interesante. Les recomiendo esa lectura, como dije, así como los otros textos que puede tener Mariano en academia.edu. Y aquí vamos a unas recomendaciones que queremos de tu parte. ¿Qué alternativas tiene el traductor especializado en Derecho en materia de formación continua? ¿Qué mecanismos recomendarías? O sea, podrías hablar de manera general en los mecanismos, pero también a lo mejor hay métodos o recursos o cursos que se puedan llevar. Creo que dentro del ámbito formal hay algunas maestrías en traducción jurídica, pocas que no conozco en profundidad y desconozco si su calidad es buena. Quizás alguien con más información sobre eso podría comentar en el chat. Pero creo que, bueno, lo que hice yo, y predico lo que hice y lo que hago, es hacer un LLM, que es una maestría en Derecho. Creo que ese es el mejor posgrado que puede hacer un traductor jurídico, siempre y cuando sea abogado, como muchos de nosotros también lo somos. Me animo a recomendarlo. Sé que en tu caso es tu caso, Rosario, entonces creo que es excelente. O sea, una maestría en Derecho que puede tener el contenido que uno quiera, estudiar las materias directamente en inglés en un país del common law para gente como nosotros, es excelente. Eso creo que es lo mejor. No nos va a capacitar específicamente en traducción, pero si ya tenemos una base y una práctica sostenida, volver a los fundamentos o a lo básico y estudiar en inglés materias en profundidad creo que es excelente. Después la otra opción es la capacitación continua, y siempre que se pueda recurrir
a buenos profesores, quienes tengan la oportunidad, por ejemplo, de hacer algún curso con el número uno de la traducción jurídica inglés-español, Ricardo Chiesa, no tienen que desaprovechar esa oportunidad, es el mejor. Ricardo ha ido al Perú por invitación de ustedes, recuerdo hace unos años, y suele dictar cursos acá en Argentina. Y la otra opción creo que está disponible es, bueno, la de estudiar de manera autodidacta, creo que tiene que ser una constante, leer siempre artículos, libros, fallos. Y la otra opción es hacer cursos en facultades de Derecho que admitan traductores especializados en Derecho. Esto no es una locura, en general se pueden hacer algunos de estos cursos de posgrado. No sé si, por ejemplo, trabajan mucho en un área específica como Derecho Bancario, hacer un curso en Derecho Bancario creo que es excelente y que nos motiva mucho y nos da muchas herramientas. Perfecto. Y como ya estamos llegando al final de esta presentación, quiero plantearte una pregunta sin perjuicio de las otras preguntas que puedan surgir en el chat de los aquí presentes. Te la leo. Es de una colega peruana que se especializa en traducción jurídica. De hecho, cuando ella me hizo esta consulta en algún momento, le contesté, ponle nomás lo que sea, total no importa, y sí importa. Entonces, acaba la pregunta. Considerando que en Estados Unidos un notario público no necesita ser abogado, pero en los países que aplican el civil law, sí, ¿cuál de las dos opciones siguientes sería mejor para traducir notario público? Bajo el civil law en un documento dirigido a los Estados Unidos. La primera, Notary Public and Attorney at Law, o dos, Civil Law Notary. Es un tema interesante y que a mí me desvela también y no sé si tengo la respuesta definitiva. Te digo lo que pienso. En primer lugar, antes de ir a la respuesta de esa pregunta en sí, les comento algo que me parece interesante, que es lo que hizo en su diccionario eh, inglés-español Sandro Tomasi, que tiene un diccionario de derecho penal, que lo tengo por acá atrás, un diccionario relativamente chiquito, pero muy bueno, con pocos términos, debe tener unas 250 páginas, pero es muy bueno. Y en la parte de Notary Public, él lo traduce como algo así como agente certificador de firmas o agente certificador, que creo que es una buena traducción. Buena no, porque agente es un término muy complicado, pero creo que ese tipo de traducciones del inglés al español son relativamente interesantes y buenas porque se traduce a partir de la definición de lo que hace, de la función de ese profesional. Quienes no sepan, los Notary Public del mundo anglosajón son totalmente diferentes de los escribanos o escribanos públicos o notarios públicos del notariado latino, como se lo llama. Fundamentalmente los escribanos y los notarios públicos en nuestros países son abogados que además de certificar firmas, dan fe de los actos, eso los Notary Public no lo hacen, y están formados en derecho en nuestros países. Son abogados que después se especializan y se dedican al notariado. Eso no pasa en los países del Common Law, son muy diferentes, casi cualquiera puede ser Notary Public, simplemente cobran unos honorarios mínimos por certificar una firma y nada más. Entonces la traducción de escribano público, notario público al inglés es un problema, porque si uno traduce Notary Public, ahí está el tema del equivalente funcional. Ahí hace ruido esa traducción, porque uno, si piensa en un Notary Public, se queda con que es esta persona que está simplemente en una mesa. Muchas veces me ha pasado a mí en Luisiana de contratar a un Notary Public que es un jubilado que está haciendo unos pesos de más o unos dólares de más a fin de mes, con una mesita en el desván de su casa, firmando documentos por $35 la intervención, y los escribanos son algo totalmente diferente. Ahora, quiero que sea importante también entender esto, que lo que hacen los escribanos, los notarios públicos en nuestros países, no es que no existe y no se hace en los países del Common Law, simplemente esas mismas funciones las hacen abogados, attorneys, pero no existen notariados desde ese punto de vista. Ahora, un problema que tiene la traducción de notario público, escribano público, como civil law notary, o civil law notary public, o lo que sea, es que puede llegar a ser engañoso justamente por las jurisdicciones mixtas, porque un civil law notary, por ejemplo, son los notarios de Luisiana, que son muy parecidos a los notarios del Common Law, casi no tienen diferencias. Tienen un poco más de funciones, pero no tienen los mismos requisitos de
de capacitación. Entonces, en general, Civil Law Notary funciona, es buena. Yo recomiendo sacarle el public para que no se confunda con el Notary Public. Notary, muchos clientes con los que trabajo prefieren el Notary, usan solo Notary, y creo que ese uso de solo Notary está habilitado y es bueno porque cuando alguien en inglés lee Notary solamente se da cuenta de que no es un Notary Public, porque el Notary Public es este jubilado que describimos que recién que está certificando firmas en la puerta de su casa, que no tiene nada que ver con un escribano funcionario público. Entonces Notary da la idea de que es algo diferente. Si uno le agrega Civil Law Notary, también entiende que es algo diferente, pero se puede confundir con los de Luisiana, con los de Quebec, etc. En suma, depende mucho del contexto. Si uno lee que incluso cuando te lo traducen como Notary Public, yo a veces no me hago demasiado problema con esto porque cuando traducen Notary Public en referencia a un escribano de Argentina, por ejemplo, bueno, cualquiera que lea eso tiene que darse cuenta de que no hay Notary Publics o Notaries Public como los que hay en Estados Unidos y en Argentina, que es un país del Civil Law. Entonces, tampoco creo que haya que subestimar al lector, ¿no? En suma, para resumir, creo que Notary solo es una buena traducción, Civil Law Notary también, y si la referencia a la jurisdicción específica en la que interviene ese profesional es clara, no hay problema. Perfecto. Ahí está tu respuesta, querida amiga, que te estoy viendo ahí presente. Bien, ¿tienen alguna pregunta para Mariano? Porque ya estamos ingresando a la parte de preguntas y respuestas. Ya hay una pregunta en el chat desde que se inició la sesión que podríamos contestarla desde ya mientras van pensando en sus respuestas. No sé si te la puedo leer, Mariano. Sí, No, decime, a ver, no la veo. ¿Cuál tengo es? una inquietud referente a la traducción. Está en mensaje directo, aparentemente. Tengo una inquietud referente a la traducción de las abreviaciones de las instituciones dentro del órgano judicial. Estoy traduciendo una interrogación, debe ser un interrogatorio de un idioma que no es inglés. ¿Cómo se maneja correctamente ese asunto? En resumen, ¿cómo se maneja la traducción de las abreviaciones de las instituciones dentro del órgano judicial? Me cuesta entender bien a qué hace referencia esa pregunta. Creo que el problema es darse cuenta de que a qué hacen referencia las abreviaciones, qué significan las abreviaciones. Creo que eso es un problema que tenemos todos los traductores en general, y no sé el órgano judicial a qué se refiere, no sé si es un instituto del Perú en Debe ser particular. el Poder Judicial, no, no es un traductor que esté trabajando para el Perú, según puedo ver. Buenos días, soy yo. Ah, Saludos desde Panamá. Lo que hola, pasa, lo que pasa ¿Cómo que estás? soy checa de nacimiento, naturalizada en Panamá. Soy abogada y aquí idónea en Panamá. Y ahora mismo me llegó un interrogatorio que prácticamente el órgano judicial solicitó a República Checa, pero nosotros en República Checa tenemos muchísimas abreviaciones de las instituciones de órgano judicial, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, órgano judicial es OJ, ¿verdad? Y ahí sí está dentro del texto. Entonces, yo estoy buscando la manera como usted bien dijo, que prácticamente tengo que acercarme lo más posible para que da sentido, no cambio el sentido del texto original, ¿verdad? Porque estoy dando fe que no estoy alterando el documento, pero también para que aquí la parte, ¿verdad? Aquí en Panamá lo entienda. Claro. Entonces, cómo se traducen las abreviaciones en un idioma original a español? Si se mantiene lo mismo, ¿verdad? Las letras, por ejemplo, OJ slash 7290, un número de expediente, o prácticamente me tocaría de traducirlo, buscarlo, cuál es la abreviación de tal institución, traducirlo en español y entonces, como usted dijo, abajo hacer una explicación breve, cómo se maneja correctamente ese tema, por favor. Se lo agradezco muchísimo. Creo que la mejor manera de abordar ese problema es traduciendo las abreviaciones, y para saber qué significan las abreviaciones, ahí quizás esté el desafío de recurrir a especialistas del idioma en el que está redactado ese documento, si con una simple búsqueda terminológica en Google o en algún otro
medio no aparece ese sentido, pero creo que lo mejor siempre es traducir esas abreviaciones de manera que el que lea sepa a qué se refiere, porque si dejamos las abreviaciones en el idioma original, salvo que sean muy conocidas, como por ejemplo FBI, CIA o cualquiera de esas, el lector queda perdido. La parte negativa de eso es que es mucho más trabajo para el traductor, porque es un trabajo de investigación mucho más profundo, pero bueno, para eso nos pagan. Entonces creo que lo mejor es investigarlo a fondo y después, si querés, una vez que definiste el término al principio, utilizar una sigla o asignarle una sigla en español o en el idioma al que estés traduciendo y después utilizar así esa sigla durante todo el documento. Perfecto. Muchísimas gracias por tu respuesta, Mariano. Rebecca Jowers acaba de contestar en el chat el comentario de Mariano, si quieren revisar lo que ha escrito Rebecca. Sería muy bueno. Agradece Susana Litvinova. ¿Alguna pregunta de las colegas peruanas que me han estado haciendo muchas preguntas, pero que no me las mandaron por escrito? ¿Las pueden hacer ahora por el chat? ¿Alguien que quisiera preguntar algo relacionado con lo antes mencionado? Mientras se animan a preguntar, yo quisiera mencionar algunas cosas. Bueno, creo que hemos aprendido mucho el día de hoy. Podemos hablar de que existe un inglés civilista, ¿no? Podemos hacernos los interesantes diciendo, porque de acuerdo al lenguaje civilista, en el derecho continental, ¿no? O sea, vamos a tener un mejor registro, creo yo. Alguien que quisiera hacer una pregunta, estoy segura que tienen alguna pregunta. No sean tímidos, pueden mandarla por mensaje directo si así lo consideran. Y mientras no surge ninguna pregunta, voy a tomarme un minutito más para seguir haciendo tiempo, porque estoy esperando las preguntas y los estoy viendo, los estoy mirando fijamente. Ahí veo a varios que podrían preguntar. No voy a decir sus nombres. Quisiera, bueno, hacer los agradecimientos. No comiencen a desconectarse, por favor, porque deben haber preguntas. Quisiera agradecerte, Mariano, por esta charla, por esta sesión, por este encuentro virtual. Y también comentarles a los aquí presentes que esta reunión se ha realizado bajo los auspicios de la ATPP, que es la Asociación de Traductores Profesionales del Perú, y desearles a todos, porque creo que a muchos de ustedes no los vi al inicio de la sesión, un muy feliz Día del Traductor, que debimos iniciar con eso. Mariano sí lo saludó, yo no. Y bueno, decirles eso, y si no hubiera ninguna pregunta. Sí, ahí hay una pregunta. Tal vez la puedes ver, si es que no está en mensaje directo. No, Sí, es a ahí la todos. veo. Sí, dice, ¿recomiendas estudiar Derecho si ya con experiencia en traducción quieres especializarte en traducción jurídica, supongo? Creo que es el camino más rápido para especializarse en traducción jurídica, no es indispensable para nada. Se puede ser traductor jurídico especializado e hiperespecializado sin ser abogado, pero sin duda suma mucho y hace las cosas más fáciles. La siguiente pregunta la puedes contestar también. Dice, la lista de términos y su traducción que mencionaste hace un rato está disponible en línea. Supongo que se Se refiere al refiere cuadro, al cuadro creo. de la presentación. Sí, Sí. ese no lo tengo publicado porque eran unas diapositivas simplemente para el Congreso, pero estoy trabajando en un artículo que espero que en algún momento salga, en algún momento del año que viene, para poner en palabras eso que expuse en el Congreso. Así que espero que salga. Y acá me saluda una amiga, María Ortiz Tacax, que dice: hola Mariano, te saludo desde Montreal. Mi pregunta, en el caso del lenguaje claro, en aquellas instancias en las que se usan fórmulas o frases oscuras para persuadir o eximir de responsabilidad, ¿sería pertinente evitar el lenguaje claro? Esto creo que es muy interesante. Acá María da en el clavo respecto de en qué casos recurrir al lenguaje claro como abogados, como traductores, perdón. Creo que y esta es la diferencia que yo mencionaba en un principio, que los traductores no somos autores de textos originales, sino de versiones de otros textos en otros idiomas. Entonces, cuando un texto es deliberadamente oscuro, por algún motivo, como por ejemplo puede ser para asustar, muchas veces pasa que las cartas documento, no sé cómo le llaman en Perú Cartas a ese instrumento, notariales. Cartas cartas notariales, notariales. cuando intimas a alguien para que cumpla una obligación, ¿no? Por ejemplo, Claro. eso es. Claro, nosotros Que llamamos carta documento. en el fondo son solamente
comunicaciones o cartas de fecha cierta, pero todo el mundo se asusta. Exacto. Que es, Bueno, es una muy buena herramienta para asustar. exacto. El fin jurídico es darle fecha cierta a una intimación, pero el fin, digamos, pragmático es asustar a la otra parte. Muchas veces esas cartas se redactan como ejemplo simplemente de estrategia jurídica, se redactan de una manera bien enrevesada para que la otra parte se asuste, especialmente si es una parte no experimentada. Entonces ahí como traductores, si nos toca traducir eso a nosotros, creo que si no traducimos respetando el estilo del original, estaríamos quizás fallando en nuestra actividad. Entonces hay contextos, o sea, creo que son los menos los casos en los que como traductores tenemos que intervenir el texto para hacerlo más claro. Depende mucho del contexto, ¿no? Pero yo no diría que la regla es que el traductor siempre tiene que simplificar o hacer más claro el texto original. Hay casos en los que sí, por ejemplo, pienso, ¿no? Si nos contrata un autor para traducir un artículo suyo para que se publique en otro país. En esos casos que traducimos para el autor, cuanto más favor le hagamos al autor, mejor. Entonces, si podemos aclarar más algo que él escribe, yo con un autor que traduzco, eh, lo van a ver, si miran mi página de academia, es un autor que tiene un estilo muy enrevesado en español, y en inglés yo creo que es un estilo que no se, que no se tolera. Y si yo tradujera literalmente o calcando esas estructuras en inglés, no le estaría prestando un buen servicio a mi cliente. Entonces, en esos casos, aplico estrategias de clarificación del lenguaje o aclaración del lenguaje, digamos, y aplico estrategias de lenguaje claro. Ahora, estas estrategias de lenguaje claro, no hay que pensar en dar vuelta el texto. A veces son pequeñas cosas que podemos hacer para mejorar la expresión, que sirven, como por ejemplo evitar las nominalizaciones, en vez de decir efectuar la transferencia, transferir, ¿no? Si en inglés, por ejemplo, decía no sé, to complete the transaction, to complete the transference, to complete the transference, y nosotros traducimos como realizar la transferencia, bueno, quizás es mejor que digamos transferir o lo que sea. Esas pequeñas cosas creo que ayudan, pero siempre en función del contexto. Si estamos traduciendo un texto que es deliberadamente oscuro y sirve que el lector vea esa oscuridad, bueno, ahí no tiene ningún sentido que metamos mano. Así que yo creo que el lenguaje claro como estrategia no es lo mismo, de nuevo, para un traductor que para un redactor de textos originales. Bien, hay otra pregunta más. Mariano, no sé si la puedes leer. ¿Qué textos podría sugerir a los traductores recién egresados que desean sumergirse en el mundo de la traducción jurídica? Es difícil. Los primeros textos que recomiendo son buenos diccionarios. Yo siempre cuando doy clase de traducción jurídica, la primera clase es fuentes de consulta para la traducción jurídica. Y sin ningún lugar a dudas, creo que tenemos que tener buenos diccionarios. Hay que olvidarse de esta idea de que los diccionarios no van más o que no hay que dejarse llevar por diccionarios, que algunas veces algunos traductores dejan ver por ahí. Hay que tener buenos diccionarios y hay que tener los mejores diccionarios del par inglés-español. Y espero no olvidarme de ninguno. Creo que los que son indispensables y buenos en nuestro par de idiomas inglés-español, en cualquiera de esas dos direcciones, son los diccionarios de Cabanellas y Hogg, que es argentino, el diccionario de Javier Becerra, el léxico jurídico de Rebecca Jowers, el diccionario de Tom West y el diccionario de Sandro Tomasi. Estas cinco obras que mencioné, y me he olvidado de unas 6, y el de Alcaraz Baró. Creo que no me olvido de ninguno. Los tengo todos acá atrás y a ver una mirada rápida a ver si me olvido de alguno. No, esos 6 son los diccionarios fundamentales que tienen que tener todo traductor jurídico, creo yo, porque son excelentes, son buenísimos. Hay pequeñas cosas que se le puede criticar a uno o a otro, pero en general estamos hablando de una calidad superior, un inglés y un español muy buenos. Hay otros que conviene evitar, que son muy, muy malos, pero en inglés jurídico, con cualquiera de estos, vamos a pisar sobre fundamentos firmes. Después, otro tipo de textos como los que están mencionando acá, por ejemplo, el inglés jurídico de Alcaraz Baró, es un muy buen libro que tengo por ahí atrás. Él también escribió 2 de inglés jurídico, uno del inglés jurídico norteamericano y otro inglés jurídico general, en el que se centra más en el inglés del Reino Unido. Después está, ahí lo mencionó Seth, el inglés jurídico norteamericano y el español jurídico. Esos son 3 libros de Alcaraz Baró, un muy buen terminólogo que lamentablemente falleció hace unos 12 o 15 años ya. Y después creo que es muy bueno hacerse una biblioteca con buenos recursos
en inglés y en español, o en los idiomas en los que trabajen, sobre el tema de fondo sobre el que traducen, ¿no? Si es derecho, las áreas más habituales en las que traduzcan. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Recibí una pregunta de alguien que, para los que no entraron temprano a la reunión, no hay ningún problema con eso, que se conectaron más o menos a la mitad o un poquito más adelante. A lo mejor esto que voy a decir es demasiado obvio, reiterativo, pero si me hicieron la pregunta por WhatsApp, creo que tenemos que mencionarlo. Entonces, el lenguaje claro es lo que se conoce como plain language. Digamos que sí, yo lo que decía era eso, que hoy lo que se menciona como lo que suele etiquetarse el lenguaje claro en español, que está aprendiendo con mucha fuerza en Argentina, Chile, Uruguay, recién ahora, Colombia mucho, en Perú creo que muy poco todavía, pero hay algo que está por ahí. Es una replicación o una respuesta al movimiento del plain language o plain English en el mundo anglosajón, sí. Exacto. Perfecto. Entonces, si no hay ninguna otra consulta, fíjense que estamos teniendo unos minutos de lujo con una estrella de la traducción jurídica y un gran investigador, y se lo están perdiendo por no hacer su pregunta. Pueden hacerla por mensaje directo si no quieren. El chat va a quedar grabado y se les puede contestar después. Bien, entonces les agradezco muchísimo a todos, a Mariano. Feliz Día del Traductor. Gracias por estar aquí presentes, gracias por haber hecho de esta reunión un momento muy importante en la historia de las transmisiones en línea de la Asociación de Traductores Profesionales del Perú. Mi nombre es María Rosario Ocampo y doy por terminado este evento. Muchísimas gracias, cuídense mucho y hasta una próxima oportunidad. Por favor, antes que se vayan, prendan sus cámaras si pueden. Sí, a ver quién está del otro lado, ¿no? Porque Sí, muchas veces a la sí, hora prendan así. sus cámaras, con confianza. Ahorita tenemos 60 participantes, hemos tenido 73 en total. No Bien, sean tuvimos un buen tímidos, promedio en general. ¿sí? A ver, ¿ustedes cuántos ven? Porque yo no veo tantos, A no ver, quiero ni tocar, no, 59 no, ahora, no pero quiero hace, tocar hace un rato al... había 60 y pico. Sí, bien. Entonces, a ver, voy a ir pasándolos. Uy, sí, hay un montón. Todavía. Qué gusto verlos. Bien, entonces, acá los tengo. No sé qué están viendo ustedes, pero ahora veo varios. En fin, muchísimas gracias. Hay algunos que no tienen cámara, bueno, pero sabemos que han estado ahí. Muchísimas gracias por estar acá. A ver, sigo haciendo tiempo porque quiero verlos a todos. Un gusto. Ahí están los comentarios. Mariano, saludos para ti. Ya te me perdiste, no sé dónde estás. Ah, estás arriba. Estoy Vamos. así, van cambiando Sí, las sí, porque imágenes, te ¿no? A están medida que saludando y dije prenden. ya se fue Mariano. No, 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 estoy acá, acá estoy acá. estamos. Muchísimas gracias. Ahí los veo. No Yo se también quiero pierdan. ¿Sí? aprovechar para agradecer a todos los que estuvieron, gracias a todos los que estuvieron del otro lado y especialmente a vos, Rosario, por haber organizado esta charla, que la verdad se me pasó volando. Siempre cuando hablamos se nos pasa el tiempo volando y fue un gusto estar acá con ustedes. Sí, bueno, qué gusto verlos a todos y lo último que voy a decir, no me quiero ir, pero me voy a tener que ir, es para un tema tan específico y tan especializado como el que hemos tocado el día de hoy, he quedado gratamente impresionada con el número de asistentes, ¿no? Siendo una semana en la que ha habido o siguen habiendo muchos eventos, muchos de ustedes han tenido una preferencia por esta reunión con Mariano y me llena de orgullo y de satisfacción que tantos colegas hayan querido escuchar sobre un tema tan especializado, ¿no? Como el que se ha tocado el día de hoy. No sé qué piensas, Mariano. Sí, totalmente. Estoy muy, muy, muy a gusto con la cantidad de gente. De hecho, yo pensaba que como se había difundido con poca anticipación, quizás teníamos poca gente, así que me parece que estamos muy, muy, muy bien y les agradezco a todos los que estuvieron del otro lado.
Sí, tú que me tenías poca fe, pero yo sé cómo son, yo soy la reina de las difusiones. Y con tantos eventos se hubiera perdido nuestro evento. Por si acaso, ya Sí, saben, cuando organicen eventos en una semana donde hay muchos eventos, no publiquen su evento con anticipación porque va a quedar en cola. ¿No? Es mejor hacerlo. Después están así, que no saben qué hacer, que no pueden dormir porque piensan que se les va a acabar el tiempo, pero no es así porque en tiempos de pandemia todo sucede en tiempo real, si lo vamos a la velocidad del rayo, si lo vamos a llamar de alguna manera. Entonces, eso es lo que quería decir y muchísimas gracias. Feliz Día del Traductor, cuídense mucho y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Chao. muchas gracias. Chao.